Buenas noches a todos. Primero que nada, les agradecemos nuevamente que estén acá para esta conferencia, algo que ya se está haciendo casi habitual. No es un horario normal quizás, pero es el horario en que recibimos las muestras. Hace un ratito recibimos información y por eso se la queríamos transmitir. Habíamos enviado y teníamos pendiente 20 muestras. Bueno, de las 20 muestras, 12 fueron negativas y tenemos 8 positivos. De estos 8 casos, 6 corresponden o están relacionadas con la persona que trabaja en la avícola de Coto, y los contagios son de su familia y de unas personas que estuvieron con ella. El otro caso se trata de 2 personas que fueron a visitar a un familiar y a cuidarlo, un familiar enfermo que tenían en Buenos Aires, y lamentablemente también se han contagiado. Como pueden ver, se trata de 8 nuevos casos que están relacionados con los contactos de las personas, no por ahí con el salir a trabajar, con los negocios. Si bien en principio una persona se contagió trabajando, los que luego se contagiaron fueron parte de su familia y amigos. ¿Qué es lo que hace tiempo venimos recalcando que tenemos que cuidar? Quizás sea reiterativo, pero lamentablemente en este momento no se puede salir a comer asado, a fiestas, a cumpleaños, a reuniones, porque eso es lo que genera el contagio, y es lo que nos está pasando en San Pedro. Si las personas que se contagiaron no hubieran tenido esos contactos, no se hubieran juntado con amigos y demás, esto no hubiera sucedido así. Inclusive es posible evitar el contagio en su propia casa, manteniendo con sus familiares el distanciamiento. Más allá de que el aislamiento del resto de la gente es obligatorio, también uno puede evitar este contagio manteniendo la distancia. A veces uno sufre cuando ve una cola de un banco o de algún lugar donde no se respeta ese distanciamiento y la gente se pone a hablar de cerca. Bueno, lamentablemente esto es riesgoso. Se trata de una enfermedad muy contagiosa. Ya ven que se contagia una persona y esta persona contagia a muchas. Y por eso se está dando este crecimiento. Entonces, le tenemos que pedir a todos nuevamente que tengan responsabilidad y que se cuiden. Porque además de todo eso, si se sigue expandiendo esta enfermedad, lo que va a pasar lamentablemente en San Pedro es que tengamos que volver a fase 3, que eso es posible que la provincia lo determine la semana que viene, con el perjuicio que eso provoca en el comercio y en la gente que tiene que salir a trabajar. ¿Sabes si es una decisión que va a tomar provincia en relación con arreglo, digamos, a los casos que hay en la ciudad? Es posible que se tome esa decisión. Pero la tomó provincia sobre. Sí. De hecho lo tomó así para los casos que ustedes saben, de Varadero, creo que Salto y demás ciudades que han tenido este tipo de crecimiento. Pero eso claramente perjudica al comercio, a la gente que tiene que trabajar, y no queremos hacer eso, no queremos que pase, pero si la gente no se cuida, terminan perjudicando a todos. Podríamos tener inclusive que volver a una cuarentena estricta, como en un primer momento, y eso sería realmente muy perjudicial para mucha gente que tiene que salir a trabajar. Imagínense que hoy estamos sufriendo pérdida de fuente de trabajo, pymes, empresas que lamentablemente están cerrando sus puertas. Ahora hay que pagar aguinaldos y seguramente muchas empresas no deben tener ni para pagar el sueldo. Entonces, si no tomamos conciencia, nos perjudicamos todos. Eso es lo que necesitamos que la gente entienda, se tienen que cuidar. Estamos en una cuarentena obligatoria dictada por el presidente y hay mucha gente que sigue sin respetarla.
La policía hace lo que puede, porque la verdad que, ¿qué pasa? La policía a veces para a una persona y le dicen, no, voy al almacén, no, voy al supermercado, voy a la farmacia, siempre tienen algo para hacer, entonces es muy difícil así. Pero a veces vemos que mucha gente sale prácticamente a pasear y van a visitar familia, van a visitar amigos. Sabemos, porque muchas veces nos mandan información de que se reúnen o de que en algún lugar se festeja un cumpleaños. Y es muy difícil de controlar todo eso, que casi diría que es la actividad privada de la gente, pero lo que el gobierno le está pidiendo, tanto el nacional, provincial y municipal, es por su bien, es para cuidarle la salud. Así que es necesario que todos entendamos eso y basta de salir a pasear y de visitarse. No se puede siquiera tomar mate entre la familia, porque si uno de la familia está contagiado, va a contagiar a todo el resto. Es sencillo y yo sé que va en contra de una costumbre que es difícil de cambiarla, pero si no la cambiamos, podemos contagiar hasta un hijo nuestro, un padre, un abuelo, y algunos dirán, pero si se contagia uno joven no va a pasar nada. Pero yo le digo a los que tienen hijos, ¿cómo se sentirían si se contagia un hijo? ¿No les daría miedo? Bueno, entonces cuídense. Más si contagian a una persona que tiene algún otro problema de salud y se le puede tornar grave. O sea, es una situación realmente delicada. Queremos que todos tomen conciencia. Creo que ya lo hemos dicho todo, el intendente, secretario de gobierno, ni hablar del secretario de salud. Hoy estuvimos también con concejales opositores, que la verdad están en la misma sintonía que nosotros. Le agradecemos también el apoyo. Estuvieron Martín Baraybar, Florencia Sánchez Casta, y la verdad que todos muy preocupados por esta situación. Ellos se pusieron a disposición también para lo que necesitemos, que se lo agradezco. Y la verdad que tenemos que estar todos juntos, pero fundamentalmente cuidarnos. Ya no da para más. La gente de San Pedro se tiene que cuidar. Eso es un poco lo que queríamos transmitirles. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Guillermo para que explique todo y después nos escuchamos las preguntas si quieren que tengan para hacer. Algo para claro que la decisión del cambio de fase es una decisión que toma la provincia y no algo que el municipio tiene potestad para hacerlo. Sí, el municipio la podía proponer, pero de hecho provincia está determinando en distintas ciudades que ve un crecimiento hacer retroceder de fase. Pero todavía no pasó eso. Todavía no, pero podría pasar. Hemos recibido 20 muestras pendientes, de las cuales 8 resultaron positivas. Las mismas se tratan de femeninos de 12, 50, 17, 46 y otra de 17 años, y masculinos de 44, 17 y 50 años. Como también bien decía el doctor Salazar, de estas muestras, 6 pertenecen a contactos estrechos de una persona que trabaja en una planta avícola en la Ruta 9, y 2 se trata de contactos estrechos con una persona en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánta gente es de San Pedro y cuánta gente es de otra localidad? Todos son de San Pedro. Todos son de San Pedro. Sí. ¿Las personas que se contagiaron en la Ciudad de Buenos Aires se contagiaron de ese familiar o no tienen establecido el nexo? Sí, es un familiar que se encontraba en una institución de salud, por lo que presuponemos que ese es el nexo. Lo que nos relatan es que cumplieron estrictamente la cuarentena, que se cuidaron en todo momento, y la salida que han tenido es esa, por lo que proveniendo de una zona de alta circulación de virus, suponemos que ese es el nexo. ¿Cómo están las personas que han contraído? ¿Cómo están las personas, el estado de salud de cada una de ellas? El estado de personas, sí. Imagino que ustedes están evaluando es también si existe la posibilidad de internación, pues ya son muchas las personas que están infectadas, digamos, si empieza a empeorarse por ahí el cuadro de cada uno de ellos, ¿no? Afortunadamente, por el momento, las personas presentan síntomas compatibles con un cuadro respiratorio, con registros febriles, pero que ceden a las 48 horas. Tenemos una de las personas femeninas que es el segundo paciente internado que tenemos en el hospital, que está con un estado de salud propio de una internación, con un seguimiento más estricto. Por el momento tenemos 2 personas, 2 pacientes femeninas internadas en el hospital en área COVID. ¿Qué edad tiene esa paciente, doctor? 50. ¿Y está relacionado al de la incubadora? O sí. Bien.
¿Los casos de la incubadora, doctor Sancho, tienen que ver con personas que trabajan ahí o contactos estrechos que no son trabajadores del lugar? O sea, ¿se descarta que otros trabajadores del lugar hayan estado contagiados? Todos los trabajadores que tuvieron contacto con esta paciente COVID positiva fueron localizados, están los que tuvieron contacto estrecho y que han compartido viaje y demás, todos aislados, ninguno tiene síntomas, el único que tuvo síntomas se hisopó y el resultado es negativo. Doctor Sancho, en las últimas horas se conoció que el personal de servicios penitenciarios de Campana han dado positivo un personal de la ciudad de Mercedes y que tendría relación laboral con gente de San Pedro. ¿Están al tanto de ese tema? Sí, estamos al tanto de ese tema y estamos siguiéndolo con el grupo de médicos para el eventual aislamiento y si desarrollan síntomas, hisoparlos. Estas dos personas que se contagiaron fuera de San Pedro, ¿cuándo regresaron a la ciudad? ¿Están en cuarentena? ¿Los tienen monitoreados? ¿Desde cuándo se separan? Regresaron a fines de la semana pasada, consultaron por síntomas compatibles al otro día que han llegado, se les hizo el hisopado y desafortunadamente tenemos este resultado. De estas personas que ustedes han contactado también, de las nuevas positivas, ¿también ellos han tenido contacto con otras personas que ustedes ya saben y están aisladas? Sí, estamos determinando un grupo de personas que de ser contacto de un contacto ahora son contactos estrechos, por lo que tenemos que seguir trabajando y reforzando todo el nexo epidemiológico de los nuevos positivos, aunque son personas que han estado aisladas desde la semana pasada cuando a su familiar o amigo o el contacto estrecho dio positivo. Desde ese momento intervenimos directamente en los contactos estrechos aislándolos, por lo que no tendría que sucederse casos porque la verdad que los contactos ya estarían con más de una semana de tiempo. Pero de todas maneras necesitamos reforzar y redefinir a los pacientes como contactos estrechos ahora que son diagnosticados como positivos. De todas maneras, la mayoría de las personas son convivientes, por lo que los casos están acotados a un lugar específico. Es importante decir esto, que la verdad que aumentaron mucho los casos en la última semana, en los últimos 10 días, pero hay que tener en cuenta de que 17 casos corresponden a un nexo, otros 7 corresponden a otro. Si hacemos la cuenta son 23 personas, que son más de la mitad de los casos positivos que San Pedro, que se corresponde a una sola línea de nexo epidemiológico. Por lo que es importante reforzar esta cuestión, cuando seguramente desde el Ministerio de Salud y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires evalúen datos fríos en cuanto a fijarse en el sistema estadístico y vean un crecimiento tan rápido en San Pedro, eso les va a llevar seguramente a tomar alguna decisión que no correspondería si tal vez se hubiesen manejado estos casos como se manejaron muchos en San Pedro, donde lamentablemente se contagiaron los contactos estrechos de un paciente, pero no se hizo tan generalizado como 16, 17 contagios. Eso quiere decir que una persona estuvo con tanta cantidad de gente. ¿Cuántos de los 32 pacientes que actualmente tienen el virus en San Pedro, dentro del distrito, cuántos son los internados? Dos. ¿Y en qué condiciones de salud están? Están clínicamente estables por el momento, pero bueno, una de las personas está haciendo una tomografía hoy por la noche, la otra se le hizo de rutina cuando ingresó. Son pacientes que tienen alguna comorbilidad, algún estado, alguna edad también. Una era la madre del prefecturiano y el otro paciente ¿a qué paciente está vinculado? A Decoto. ¿Evalúan en algún momento sacar gente del tiro federal para trasladarla al sector COVID del hospital de internación? Por el momento no, porque las personas que tenemos en el complejo municipal están en perfecto estado de salud, son monitoreadas permanentemente. Incluso una de las familias, uno de los integrantes se hisoparía mañana para hacer el test. Si da negativo ya sería un paciente recuperado. Las demás personas son jóvenes, están en perfecto estado de salud. Uno es asintomático, pero es un contacto estrecho con un COVID positivo que no tenía las condiciones necesarias para aislarse en su domicilio. Lo que estamos evaluando en el corto plazo es si hay pacientes que son diagnosticados COVID positivo y que su estado de salud no es grave y no tienen condiciones de aislarse en sus domicilios, es próximamente aislarlos en el Hospital Sadir.
¿Han tomado nuevas muestras hoy? Tomados de la chica evangélica, de la comunidad evangélica, que todavía no se sabía el nexo? Sí. Entonces, ¿se sabe el nexo y cuántos hisopados hay en ese caso? Porque entiendo que algunos dieron negativo, entre ellos personal de salud que estaba trabajando en el ámbito de COVID vinculado. Bueno, el día sábado nosotros hicimos un operativo amplio en Tala, donde se visitaron varias familias y se hicieron hisopados a los pacientes que tenían síntomas. Posterior a eso nos dirigimos al domicilio de esta persona, que tenía varios convivientes desde su núcleo familiar, que eran considerados contactos estrechos y tenían síntomas. En ese momento se tomaron 9 muestras, posteriormente se agregaron 2 muestras más, todas menos una de ese caso fueron negativas. Entre ellos personal de salud que trabaja en COVID, que tenía un vínculo laboral, claro. Sí. ¿Han tomado nuevas muestras en la jornada de hoy? Con 19 nuevas muestras. ¿Todas en San Pedro o en la localidad? No, 8 de esas 19 fueron tomadas ayer por la mañana en la localidad de Río Tala, y otras responden a otros nexos epidemiológicos. ¿Cuántas serían las personas de contacto estrecho de los penitenciarios de Campana? ¿Cuántas personas, perdón? Las que tuvieron contacto estrecho. Nos enteramos hoy a la tarde y estamos evaluando, porque en principio era 1, pero parece que son 2. ¿Y ellos viven acá, vienen, viajan todos los días, digamos? Sí, hay alguna persona relacionada con Santa Lucía también. ¿En qué va a consistir el operativo de mañana? Vale la pena que adelantemos algo de eso, y en Río Tala y el viernes en Villa Loreto. Bien, hasta el día de ayer teníamos 5 casos activos en la ciudad de San Pedro, donde estábamos con un seguimiento exhaustivo de todos los casos, de los pacientes aislados, de los cuales 2 están muy bien, están acotado el nexo y están controlados, y los 3 activos más importantes consistían, uno el de caso de la avícola, otro en el caso de Río Tala, por llamarlo de alguna manera, y otro caso de la iglesia, por llamarlo de otra manera. Esos son los que realmente tienen más contactos y más movimiento y más positivos, por lo que evaluamos con el director asociado de la región sanitaria, Marcelo Rojas, y un médico que trabaja también en epidemiología, que es el doctor Guillermo Ponce, la posibilidad de hacer un rastreo y un trabajo en terreno más importante, con características similares a lo que es el plan Detectar, que consiste básicamente en ir con un grupo de personas de desarrollo humano, seguridad y de salud, y hacer en las cuadras linderas, en las manzanas linderas al domicilio con pacientes COVID positivos, un relevamiento en busca de nuevos contactos estrechos, o sea, de pacientes que tal vez tuvieron algún contacto con alguna persona COVID y presentan algún síntoma. En realidad es una especie de censo donde vamos a sacar datos, vamos a tener un panorama en terreno más claro, tal vez, de lo que está sucediendo, y eventualmente, si detectamos algún caso contacto estrecho, en realidad sospechoso, programaremos para hacerles un hisopado y otra visita. Doctor, de los 38 casos positivos que hay para San Pedro, hay 3 que se agregaron hoy, que uno es el prefecturiano que trabaja en Nicuy, pero es de San Pedro, y hay otros 2 que son personal de salud que trabajan en González Catán y en Capital Federal. Respecto a esos 2, ¿tienen contactos estrechos identificados? En el caso, bien lo decís, porque vale la pena la aclaración, nosotros estamos contabilizando las muestras que se envían de San Pedro, pero hay muestras que se toman en otros lugares y posteriormente nos los informan como pacientes de San Pedro, porque en su DNI figura un domicilio de San Pedro. En el caso del personal de salud que se desempeña en González Catán, lo hace exclusivamente en González Catán, no trabaja, y nos encargamos de preguntarle, ni siquiera en ciudades vecinas, y los contactos estrechos que tiene, y tenemos que confiar en ello porque nos lo refirió varias veces, es solamente con su familia íntima, y están aislados desde el momento que le dieron el resultado. Reside en San Pedro. Reside en San Pedro. Y en el otro caso es también un personal de salud femenino que reside en San Pedro, pero que trabaja en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como un procedimiento de rutina, hicieron hisopados al personal, en realidad un test de inmunoglobulina que le dio una infección activa, posteriormente a eso un hisopado, queda aislada en un hospital de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El contacto que tiene es también su familia íntima, nos aseguró que de ninguna manera tiene contacto con otras personas, sino a través de su familia más íntima. Por lo pronto permanece en Buenos Aires. La verdad que
tratándose de una infección activa, hoy nos pusimos en contacto con esta persona, nos parece lo correcto que termine de desarrollar algunos días más su estado en la ciudad, teniendo en cuenta que si tenemos posibilidades de tener un lugar apartado del resto de nuestras familias, por más que en nuestras casas tengamos comodidades, lo mejor sería exponerlos a riesgo cero, no a poco riesgo. Lo ideal sería exponerlos a riesgo cero. ¿Están esperando la posibilidad de algún resultado de alguna fábrica de la zona que haya testeado a sus empleados? Porque esto trascendió en las últimas horas, no sé si es efectivamente así. La única fábrica o empresa que entiendo tiene como política hacer hisopados preventivos es Toyota. Nosotros nos comunicamos con el gerente de recursos humanos de Coto y le pedimos que a través de la RT si podía hacer un testeo preventivo y están evaluando esa situación, pero desconozco si alguna otra empresa toma esta medida. ¿Fábricas radicadas en San Pedro no tienen ninguna información? Tenemos una empresa que me llamó y me dijo de hacer algún testeo. En principio era un testeo no por PCR, sino por inmunoglobulinas. Nos parece que a fines epidemiológicos está muy bien, pero me parece que tal vez faltan un par de semanas, tal vez acá en San Pedro, como para poder hacerlo y que sea significativa la muestra y que realmente arroje un resultado de dónde estamos parados. ¿Cuántas personas hay aisladas ahora y si también suman a estos 8 nuevos casos los que se han detectado en la ciudad de Buenos Aires? Sí, los tenemos que sumar porque si no queda muy desprolijo que Provincia de Buenos Aires muestra una estadística con respecto a San Pedro y nosotros otra. En realidad son vecinos de San Pedro, viven acá y corresponde, por más que nosotros nos hayamos tomado las muestras, que sí los seguimos a los pacientes y son vecinos de San Pedro. Como así otros vecinos que estuvieron en San Pedro y tienen domicilio en otro lado, se los imputen a otro lado. Es, digamos, objetivo. Por eso contamos 38 casos para San Pedro. 38 casos para San Pedro, aunque muchos fueron tomados afuera y gente que está vinculada a San Pedro solamente por su lado de morada, pero la actividad principal la realizan en otra localidad, pero bueno, está bien. En cuanto, discúlpame. La cantidad de aislados ahora. La cantidad de aislados es aproximadamente 140, hoy se bajaron de las estadísticas de aislados aproximadamente 30 personas que correspondían al caso del paciente de Toyota. Todos los tenemos más positivos, pero eran pacientes que ya estaban aislados, no es que se suman, eran pacientes que ya estaban contenidos, no como casos COVID positivos, sí, pero pacientes sospechosos que estaban aislados, o sea, que no se modifica mucho el número de pacientes aislados. Los pacientes que estaban en el hospital que necesitaban un traslado, una derivación y que por eso por protocolo se les todos hizo, negativos. Todos negativos, Sí. Perfecto. ¿Van a ser derivados normalmente? Van a ser derivados normalmente. Todos los pacientes, hay muchas instituciones de salud que piden previo a la derivación un análisis COVID. En ese caso tomamos la muestra, la enviamos a la región sanitaria, le explicamos la situación. Hay pacientes que han tenido que ser derivados en instituciones psiquiátricas, coronarias, bueno, en general. Y bueno, todos los pacientes que hemos enviado para derivación, el resultado es negativo. Municipalidad de San Pedro, construyendo futuro.